otras dos estructuras de control. Bueno, vamos a ver una. Bueno, dos. Vamos a ver el for. No, no es cierto. Vamos a ver el case y vamos a ver cómo es la estructura del if. Y con esto vamos a poder ver un poquito sobre el multiplexor y los de multiplexores. ¿Ok? Entonces... Ok, esta es la estructura del case. A ver, vamos a ver por qué viene a entrar. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ay, no he abierto mi vivado. Sí, doctora. Ok. Yo creo que voy a tener que regresar al 2018 porque no sé qué tiene, no está funcionando bien. Pero bueno, ok. Regresemos a la estructura del case. ¿Recuerdan por qué el case lo teníamos que poner en un proceso? ¿En un proceso? ¿No? Porque se debía de indicar un orden. Exactamente. Los FPGAs trabajan de manera paralela. Entonces, cuando yo quiero que un programa o parte de un programa se ejecute línea por línea, es decir, siguiendo cierta secuencia, entonces es necesario que yo establezca que esto debe de seguir un proceso. Entonces, para eso, todo lo que esté dentro de un proceso, entre el process y el end process, debe de seguir esa secuencia. Entonces, dice, después del process vienen unos paréntesis. Lo que viene dentro de esos paréntesis se le llama lista de sensitividad. Es decir, ahí yo voy a colocar las variables a la que mi proceso es sensible. En este caso que yo estoy hablando de un case, yo estoy diciendo, si S toma el valor tal, vas a hacer esto. Si S toma el valor tal, vas a hacer lo otro. Entonces, por eso es que dentro del proceso, o mejor dicho, dentro de la lista de sensitividad está S. ¿Por qué? Porque el proceso es sensible a S. Dependiendo del valor que ésta tome, pues es lo que va a ser mi proceso o la salida que voy a tener yo de todo mi proceso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sensible a I? Pues bueno, porque I es el valor de las entradas. Entonces, como si I vale 1 y esa entrada se le va a asignar a una salida que se llama Y o Y, pues entonces también sería sensible. Aquí yo podría inclusive a lo mejor tratar de quitar la I y ver cómo funciona y podría funcionar. Sin embargo, si yo quito ese, mi sistema o mi programa no va a funcionar. Ok. Ahora, ¿cuál es la estructura del case? El case, pues bueno, viene el proceso, viene el inicio del proceso, específico que voy a utilizar una estructura case. Voy a establecer cuál es la variable de la que depende el case. Después is, y después va un when para el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer, vamos a hacer un proyecto. Yo voy a hacer ahorita una compuerta AND.
usando case. Entonces, no es necesario que lo sigamos o que lo hagamos, nada más. Ok, si yo quisiera hacer una compuerta AND usando un case, ¿cuántas opciones tendría que tener mi case para una AND de 2 entradas? 4. Entonces yo podría poner case cuando la entrada sea 0, 0, cuando la entrada sea 0, 1, cuando la entrada sea 1, 0 o cuando la entrada sea 1, 1. Yo podría poner esas 4 opciones. Sin embargo, el case me obliga a poner, además de todas las opciones, yo también tengo que poner siempre esta línea. Ahorita yo lo voy a hacer sin esta línea y van a ver cómo me marca un error. ¿Qué hay? No. Entonces, yo voy a hacer una AND de 2 entradas. Una entrada A, una entrada B. Y obviamente, pues voy a tener una salida. Que le voy a llamar C. Él no quiere entrar. Ok. Entonces, yo voy a hacer una AND usando un case. Lo voy a hacer diferente. Bueno, no, voy a hacerlo así, para que veamos algo. Ok. Yo voy a declarar una entrada, una señal que se llame AB. Y AB va a ser la concatenación de la entrada A y la entrada B. Entonces, esta va a ser una señal que se llama AB y va a ser del tipo estándar logic vector. ¿De cuánto a cuánto? De 1 down to 0. Ahora, ¿qué quiero que sea AB? Signal std logic vector down. Me falta una. Doctora, no sé si sea solo yo, pero no se ve cómo está escribiendo. Ahora, ¿quién va a hacer eso? Sí, no se ve cómo escribe, doctora. Qué raro. A ver, déjenme volver a compartir todo. Me avisan ustedes. Ahora sí, doctora, gracias. No, gracias a ustedes que me avisaron, porque si no, ahora sí que como dicen, yo me hubiera ido como hilo de media y ni me hubiera dado cuenta. Ok. Entonces, para mí, AB, le voy a asignar la concatenación, es decir, voy a pegar la entrada A y B. Esto lo hice de esta manera, obviamente desde aquí pude haber declarado AB como una entrada, pero esto lo estoy usando así para que veamos cómo podemos pegar o unir dos variables para generar un vector, o un vector más grande. Entonces, si yo lo hago con un case, primero yo tengo que declarar un process. Y este process, ¿a quién va a ser sensible? Pues a AB, porque es la que va a determinar cuál es la salida de mi sistema. Después de mi process, voy a tener un inicio. Después de ese inicio, voy a decir case AB.
is ujú. Ok, ujú, cuando aquí, como yo tengo un solo bit, por eso lo pongo en comillas simples. En este caso, mi case o mi seleccionador es un vector de 2 bits, porque es la unión de A con B. Entonces, cuando yo tengo un vector o una cadena, yo lo que tengo que poner son comillas dobles. Entonces, yo tendría que poner when, comillas dobles, 0, 0. Luego, entonces, la salida le voy a asignar tal cosa. Ajá. Entonces, aquí yo diría when AB es igual. Ay, no es cierto. AB es igual a 0, 0. ¿Qué pasaría con C? ¿Es, es igual a 0? Es igual a 0. Como es un solo bit, tendría que poner punto y coma, perdón, comillas simples. Después, sí, ay, ¿por qué marco un error? No, está bien. Después, es que no sé, es igual. Ay. Mm, ¿por qué está mal? No, en este sí tiene que ser comilla doble porque es un vector. Mm, mm, mm. Ah, ya sé, no, ya sé que está mal. Ya no tengo que poner ave porque ave ya la tengo, ya dije que es sensible a ese. 0,1. Cuando esto vale 0,1, ¿qué va a pasar? Entonces ahora C se le va a asignar a quién. 0 otra vez, ¿no? También 0. Uno, 0. 1, 1. 1. Tengo que poner el end del process. Y end del case. Pues vamos a ver. Vamos a verificar end del case, end del process. Vamos a compilar nuestro programa y vamos a ver qué pasa. ¿Estamos todos de acuerdo que solo hay 4 posibles combinaciones?
A ver si no tarda. Sí les hubiera dicho que lo hicieran porque mi máquina está muy, muy lenta. Maestra, ¿en qué parte hizo la concatenación de A y B? Aquí arriba. O sea, después del inicio. Ya en la arquitectura, dentro de la arquitectura. Ah, ok. Bueno, ojalá que sí se pueda ver, que no se cicle mi computadora. Lo que debería pasar es que me mande un error. Me va a decir que mi programa tiene un error. ¿Por qué me debería de decir eso? ¿Recuerdan por qué usamos un standard logic y no un bit, un tipo bit? Porque podemos tomar más valores. Exactamente, porque en la vida real la vida no son unos y ceros. La vida son 1, 0, 0 débil, 1 débil, altas impedancias, valores desconocidos, etc, etc, etc. Entonces, aunque en el mundo ideal, dentro de una compuerta lógica, solo existen 4 combinaciones, que son el 0, 0, el 0, 1, 1, 0 y 1, 1, en la vida real no es cierto. En la vida real hay muchas más combinaciones. Por ejemplo, en lugar de ser 0, 1, puede ser un 0 débil y un 0 lógico. Entonces, hay más combinaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos un case, aun cuando estamos considerando, según nosotros, ya todas las posibles soluciones, en realidad no es así. Es por eso que siempre, esto es de ley, siempre tenemos que tener en nuestro case un when others para cualquier otra situación que pueda pasar. Entonces, yo tendría en mi programa 2 opciones. Una opción es poner estas 3 opciones conocidas, poner aquí el when others, de tal manera que yo estoy diciendo que cuando las entradas sean 1, 1 o cualquier otra, mi salida tiene que ser 1. O yo puedo poner estas 4 opciones y agregar una línea más que sea el when others y yo decir, en caso de que pase cualquier otra cosa, pues manda, no sé, el 0, manda un 1 o manda cualquier otra cosa, ¿sí? O no importa. Entonces, siempre esto recuerden, casi que por ley, ustedes tienen que poner o considerar como parte de la estructura el process, el inicio, el begin del process, el end case, el end process y el when others. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Mande? No, que está bien. Ok. Entonces, aquí ya vimos la estructura del case. En lo que esto acaba, que no creo que acabe, porque les digo que anda mal, anda muy, muy lenta. Es que aparte, pues, pobrecita, está chiquita. Casi no tiene nada. Ahora veamos la estructura del if. De todas maneras, recuerden, esa presentación ya la tienen ustedes. Al igual que en C y en MATLAB y en cualquier otras plataformas de programación, existe el if y el if anidado. Aquí también yo puedo hacer un if o un if anidado. Esta es la estructura del if. Al ser una estructura de control o una estructura secuencial, también debe de ir en un process y debe de tener su lista de sensitividad. Debe de tener el inicio del process, el fin del process y el end del if. Entonces, si yo tengo un solo if, pues pongo if, o sea, la condición que se tiene que cumplir, entonces lo que tiene que hacer y de lo contrario. Cuando yo necesito o tengo if anidados, lo único que tengo que cuidar es este. Aquí no es else, if, sino juntos, o sea, se come la es el if. Pero la estructura es la misma. Yo voy a decir, si S es igual a 0, 0, entonces la salida va a tener tanto valor. Si no, si S tiene el valor de 0, 1, entonces C va a tener ese valor.
de lo contrario y es la misma estructura. Les digo, lo único que va a cambiar es este. Y aquí aplica lo mismo. Cuando es una cadena o cuando es un vector, comillas dobles. Cuando es un solo bit, como aquí, comillas simples. Bueno, aquí se va a quedar, yo creo, mi programa. Entonces, lo que les pido ahora es, hagan este mismo programita de la compuerta AND, pero ahora usando un if. ¿Ok? De acuerdo, doctora. Maestra, en este también concatenamos A y B. Tienen dos opciones. Una es concatenar A y B y la otra opción es manejar solo una entrada. Ya no manejarla como señal, sino manejar aquí AB como una entrada, Standard Logic Vector 1 down to 0. Tienen esas dos opciones. Quitar esta. Si hacen esto, pues ya tienen que quitar esto. Y quitan esto. Como ustedes quieran, así está bien. ¿Ok?
Maestra, supongo que el último else es el que cubre las otras combinaciones. Así es, el else es ya, sería, bueno, en ese caso el else podría abarcar el último caso, que sería, por ejemplo, el 1-1, o yo puedo tener los 4 casos, como lo que decíamos acá. Yo puedo tener los 4 casos y después un else para indicar que, por si algo salió mal y sale otra cosa rara, poner un caso especial. Está bien. Doctora, disculpe, el C en el de if lo tenemos que declarar también como standard logic y una salida. Es que ahí me marca error en el if. ¿Sí? Ajá. A ver, ¿en dónde? Al momento de ¿Acá? poner, de poner C menor igual, en dado caso si fuera 000, me marca error. Bueno, me lo subraya. No. O sea, yo lo que tendría que tener es igual un proceso. A ver, debería tener un proceso. ¿Qué me está pasando ahora? Un proceso igual sensible a B. Luego el inicio. Y luego tendría que decir if AB. Bueno, cero. Así. ¿Dónde le marca? ¿En el último? Creo que ya me di cuenta, doctora, me faltaban las comillas simples en las salidas de C. Por eso me marcaba error. Ok. Sí, tenemos que ponerle comillas. ¿Por qué? Porque con eso con eso estamos identificando que las salidas son del tipo Standard Logic. Si yo no le pongo comillas, él lo va a tomar como un cero de un sistema decimal o de cualquier otro, sí, del sistema decimal. Porque si lo quiero especificar de otro sistema binario, octal o hexadecimal, le tengo que poner la H. Entonces, tiene que tener comillas, si no, lo toma como decimal. Y no está, esta librería, la librería que tenemos por default, no trabaja con números decimales. ¿Listo? ¿Sí les quedó? Ok, está bien. Les digo, está más rápido que la mía. La mía no sé ya si es la computadora, si es el programa, si es que. Así es que yo voy a pedir que, yo creo que me instalen otra vez el 2018, que es el que me estaba funcionando mejor. Y que aparte consume menos recursos que este.
¿Alguna duda, chicos, o todo bien? Ok, bueno, entonces vamos a seguir avanzando en lo que compilan sus programas. Bueno, aquí está la estructura del for, que ya la veíamos un poco con lo de los programas genéricos. Ahorita lo que vamos a hacer es ver algo que se llama multiplexor. Entonces, ¿qué es un multiplexor? Un multiplexor es una estructura que está diseñada para tener diferentes entradas, pero solamente una de las entradas es la que va a aparecer a la salida. ¿Quién determina o cómo se determina quién va a aparecer a la salida? Pues el selector. Entonces, imaginen que nosotros tenemos aquí dos soluciones. Tenemos una solución salina y tenemos una solución glucosada. ¿Ah? Y estas soluciones están conectadas a un paciente. Entonces, dependiendo de la condición, pues al paciente se le va a hacer pasar por la venoclisis o solución salina o se le va a hacer pasar solución glucosada. Y esto lo va a determinar mi selector. Entonces, el selector, pues ya dependiendo de las condiciones, yo voy a determinar y decir, si el selector vale 0, pues entonces la solución salina, la solución glucosada va a pasar por acá. Si el selector vale 1, entonces lo que va a pasar es la solución salina. Yo puedo tener multiplexores de 2, 1, que es el más sencillo como tenemos aquí, o yo puedo tener un multiplexor de 3, 1, 4, 1, 5, 1, 20, 1, 1.000.000, 1. ¿Por qué? Porque las entradas pueden ser múltiples, pero la salida solo es una. Entonces, yo puedo hacer el selector usando cualquiera de las dos estructuras, o usando una estructura del case o usando una estructura del if. ¿Cuál sería la diferencia? Pues bueno, si yo uso un case, yo voy a decir, cuando selector valga 0, entonces salida va a ser igual a A. Cuando el selector valga 1, entonces salida tiene que ser igual a B. Si yo lo quiero hacer como un if, entonces yo tendría que decir, si selector es igual a 1, entonces salida es igual a A. De lo contrario, salida es igual a B. Entonces, aquí con la estructura que ustedes quieran, con if o con case, vamos a armar un selector de 3 entradas y una salida. Pero para eso vamos a ver las prácticas. ¿Qué es este? Ok. Entonces, ¿qué nos dice nuestra práctica 3? Esta práctica 3 dice que vamos a generar un multiplexor. ¿Cómo nos dice nuestro multiplexor? Tenemos que hacer aquí cuántos programas necesito para hacer este multiplexor. ¿O lo puedo hacer en uno solo? También, sí, lo puedo hacer en uno solo. Sin embargo, ya vemos que a veces es mucho más fácil trabajar con componentes. Podría tener 3 componentes y el principal, exactamente. Yo puedo hacerlo esto en 4 programas. Como dice Iris, 3 programas, uno para el módulo A, uno para el módulo B, otro para el módulo C. Y en el programa principal pondría estos como componentes y ahí generaría mi multiplexor.
Yo también podría hacerlo en 5 programas, no le veo mucho caso, pero lo puedo hacer en 5 programas. ¿Por qué? Porque puedo hacer componente 1, componente 2, componente 3, componente 4 y el programa principal. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que vemos en esta práctica? ¿Qué va a ser lo complicado de esta práctica? Ok. Tenemos que declarar primero este módulo. Y para este módulo yo tendría que decir, tengo una entrada A, una entrada B, una entrada C y una salida que es un standard logic, porque sale de una compuerta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar con el módulo B? Bueno, yo tengo que declarar igual 3 entradas, que son standard logic, A, B, C, y una salida, que también es un standard logic. ¿Qué va a pasar en el módulo C? En el módulo C no hay problema con las entradas, porque sigo teniendo las mismas entradas, una entrada A, una entrada B, una entrada C, que son standard logic. El problema de este es que tengo una salida que es un vector, porque está formado por S1 y por S2. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que funcione mi multiplexor? Pues lo que yo tengo que hacer es ajustar y que las 3 entradas que llegan al multiplexor tengan el mismo tamaño. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues bueno, lo que podría hacer, o una de las opciones, es hacer que estas salidas también las haga un vector y el bit menos significativo lo completo con un 0. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, la salida del módulo A o de este módulo vamos a ver que no tarde. Creo que este no es. No es el mismo. Ustedes son... Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Viene aquí el módulo A, viene aquí el módulo B y viene aquí el módulo C, pero el módulo C es un vector o es un bus. Entonces, eso no puede entrar aquí al multiplexor. ¿Por qué?
porque las entradas del multiplexor, pues yo tengo que establecer de qué tamaño son, si son un Standard Logic o un Standard Logic Vector. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es convertir esta también en un bus. ¿Cómo? Agregarle un 0 a la izquierda o a la derecha y hacer una concatenación de ese 0 con la salida del módulo A. Para este también puedo hacer lo mismo. Voy a agregar un 0 y lo concateno con la salida del módulo B, de tal manera que ahora sí las 3 entradas al multiplexor tienen el mismo tamaño. ¿Me expliqué cuál era el problema y cómo podíamos resolverlo? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Ok, ya sé qué vamos a hacer. En este ratito que queda, que nos queda como 1 hora, lo que los voy a dejar haciendo es comiencen a hacer los programas o los bloques del módulo A, del módulo B y del módulo C. En caso de que ocurriera que en el módulo C tengo las mismas entradas con diferentes salidas, es decir, que el diagrama esté mal, ustedes nada más díganme cómo lo ajustaron. ¿Sí me explico? ¿O no? Por ejemplo, Sí, si en una entrada tengo, no sé, que cuando A vale 0, B vale 0 y C vale 1, la salida es 0, 0, 1. Y que después tengo otro que en el que digo la entrada es 0, 0, 1 y la salida es 1, 1, pues nada más me digan cuál ocuparon, si ocuparon esta o ocuparon la otra. ¿Alguna duda? Creo Bueno, que no, entonces los dejo para que hagan sus 3 módulos, los módulos de la práctica. Ay, ¿dónde están? Estos módulos, y creo que lo más complicadito va a ser trabajar con este multiplexor. Entonces, lo del multiplexor lo hacemos el viernes, ya cuando tengan, pero sí necesito que ya tengan sus 3 bloques y sobre todo que ya los tengan simulados, ¿está bien? De acuerdo, doctora. Ok, doctora. Chicos, que tengan excelente día. Sí, igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente, hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias.